soy Marielis, bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un brillo espejo de chocolate negro. Esta es una técnica de decoración que me habéis estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, donde el glamour de nuestros postres debe ser uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Y el brillo espejo del glaseado de chocolate negro te da ese resultado tan espectacular a un postre sencillo. Así que, vamos con la receta. Cobertura para postres de glaseado de chocolate tipo espejo. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, pero también en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app tienes la receta escrita y todos los detalles sobre los ingredientes. Con la ayuda de un colador o tamiz comenzamos tamizando 41 gramos de cacao en polvo. Es súper importante para así eliminar cualquier grumo y una vez esté tamizado, reservamos. En agua bien fría vamos a llevar a hidratar 6 hojas de gelatina neutra. Esto es el equivalente a 12 gramos. Si vas a utilizar gelatina en polvo, debes colocarle 60 gramos de agua fría para hidratarla. En una olla colocamos 63 gramos de agua junto con 150 gramos de azúcar granulada y 56 gramos de glucosa. Caliente un poco la glucosa para que así sea más fácil de manipular. Y llevamos a calentar a fuego medio. Una vez caliente un poco, vamos a incorporarle 16 gramos de azúcar invertido. Si no posees el azúcar invertido o no sabes qué es, en el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando la receta de cómo prepararlo en casa, si no dispones de ella, ya que ella se puede conseguir en las tiendas de repostería. Ahora incorporamos 111 gramos de nata, de 35% de materia grasa, también conocido como crema de leche para montar. Removemos bien y una vez llegue a los 60 grados centígrados, incorporamos el cacao que habíamos tamizado. Y continuamos removiendo constantemente hasta alcanzar entre los 103 o como máximo 105 grados centígrados. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Una vez alcance los 103 grados centígrados ya lo podemos retirar del fuego. Y ahora lo vamos a dejar enfriar para poder incorporarle la gelatina. Cuando esté a 60 grados centígrados debemos incorporarle la gelatina a la que debemos escurrir previamente. Y removemos hasta que esté bien disuelta. Un paso súper importante que no debemos omitir es colar nuestra mezcla para así eliminar cualquier grumo que haya quedado. Y ahora, con la ayuda de un Turmix, lo vamos a mezclar con 180 gramos de chocolate oscuro derretido. Es fundamental no generar aire mientras batimos, por lo que debes incorporar el Turmix un poco inclinado y no sacarlo de la mezcla mientras esté en funcionamiento. Colocamos nuestra preparación en una jarrita y mientras se enfría a temperatura ambiente, lo removemos de vez en cuando. Este glaseado lo debemos utilizar cuando su temperatura alcance los 32 a 35 grados centígrados, para que así no se desprenda y quede transparente y se fije muy bien sobre la superficie de nuestro postre. Lo otro muy importante es que coloques una rejilla sobre una bandeja o un plato y allí es donde vas a hacer el glaseado para que aproveches todo lo sobrante, ya que lo podrás colocar en la nevera y volver a utilizar o simplemente congelar y tenerlo allí para el momento que lo necesites. Puedes forrar la bandeja o el plato con papel film para que así sea más fácil retirar la mezcla sobrante. Y sobre este, una rejilla donde colocaremos nuestro postre, que debe estar completamente congelado. Y una vez alcance nuestra mezcla los 32 o 35 grados centígrados, ya podemos aplicar nuestro glaseado espejo sobre el postre. Es muy importante cubrir muy bien los laterales, sin importar que sobre. Ahora te voy a dar unos truquitos para que tus postres queden con un acabado muy profesional en el momento de utilizar este glaseado. El primero es que les des unos ligeros golpecitos a la bandeja para que así
caigan muy bien los laterales y quede lo más perfecto posible. Lo otro es que cuando utilices una espátula grande para retirar nuestro postre de la bandeja, vamos a realizar un pequeño arrastrado de la parte inferior y así cortar cualquier línea que haya quedado colgando del glaseado. Si el postre que estamos utilizando tiene una base oscura como una ganache de chocolate o una mousse de chocolate, el acabado será aún más oscuro y más perfecto, ya que cuando es blanco en los laterales tiende a clarificarse un poquito y cuando es oscuro realza mucho más el marrón del chocolate. Si piensas que en la parte superior hay un excedente de nuestro glaseado, con una espátula y de un solo paso arrástralo hasta un lateral, pero esto lo debes hacer rápidamente antes de que el glaseado se enfríe. Y una vez el glaseado lateral se haya escurrido completamente, ya podemos retirar de la rejilla y emplatar nuestro postre. Este glaseado se mantiene perfecto en la nevera durante 15 días y en el congelador hasta 3 meses. El papel film nos va a permitir aprovechar al máximo todo el glaseado que nos ha sobrado. Y otro punto a tener en cuenta es que lo debemos colar para así quitar cualquier residuo que se haya caído de nuestro pastel o postre. Cubre la superficie de este glaseado con un papel film a la piel que quede pegado para que así no se seque, y te recomiendo colocarle una etiqueta con la fecha y lleva a la nevera o a congelar. Este glaseado es perfecto para las mousses, también para los pasteles con cubierta de ganache de chocolate o como glaseado de una tarta ópera, y le da un acabado realmente precioso. Y a la vez lo puedes mantener en la nevera sin miedo a que pierda el brillo, pudiendo aplicarle cualquier cantidad de decoración extra que le da un acabado diferente a tus postres. Debes saber que este tipo de glaseado no seca, por lo que siempre tendrá esa textura pegajosa y es algo que debes tener siempre presente. Me encantaría que en la sección de comentarios me dejaras uno indicándome qué postre te gustaría que enseñara a realizar en este 2025. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, regálame un like y suscríbete al canal, que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Nos vemos dentro de nada con otra video receta y si quieres que realice alguna receta en particular, no olvides dejarla en la sección de comentarios. Nos vemos dentro de nada. ¡Chao!